Bueno, ese es uno de los temas que se plantearon y uno de los temas que vamos a conversar con nuestra invitada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Buenas noches. Partamos por los temas de seguridad. Algunos decían es más de lo mismo, no hay un plan claro. Más allá de medidas específicas que sí se anunciaron, ¿falta una mayor prioridad del tema seguridad en el discurso del Gobierno? Muy por el contrario, es una prioridad los temas de seguridad humana para nuestro gobierno. Nosotros entendemos que hay una preocupación central de la ciudadanía porque efectivamente cuando hay no solamente una sensación de inseguridad, sino que se camina con miedo porque han aumentado la comisión de delitos y los hechos de violencia en las calles de nuestro país y en distintos territorios, no solamente en el sur, también en nuestro norte, en la zona centro, en la misma región metropolitana, comprendemos que es fundamental avanzar hacia la garantización del derecho a la seguridad humana y para eso estamos tomando medidas tanto de corto plazo, de carácter incluso inmediato, que ya están en desarrollo, como otras de mediano y largo plazo. En las de corto plazo nosotros tenemos obviamente ahí un plan de despliegue con las policías, particularmente la PDI, pero también con carabineros en operativo, en barrios específicos, como lo hemos estado haciendo en el barrio Meix, que creemos que hay que ir ampliando otros sectores de nuestro país para combatir el crimen organizado que se desarrolla en torno al comercio ilegal. Y en la zona sur nosotros estamos con un compromiso de aumentar en un 400% la capacidad operativa de las policías en el sector sur, pero además fortalecer ciertos programas, por ejemplo, como los programas de violencia rural y mecanismos para mejorar la inteligencia para perseguir el crimen organizado en la zona. El senador Juan Antonio Coloma va a hacer una pregunta, lo vamos a plantear aquí en el estudio para que haga una pregunta sobre precisamente este tema, la seguridad. Más allá de considerar que el tema de la violencia, el terrorismo, debió haber sido mucho más considerado en esta cuenta. Me sorprende que no se haya usado la palabra terrorismo. Lo que sí me llamó la atención es que para enfrentar el crimen organizado, que fue el anuncio, es robo de madera, crimen, narcotráfico, se asignan 3.000 millones de pesos. Esto es más o menos un 3% de lo que gasta Chile para pertenecer a organismos internacionales. Yo creo que es completamente insuficiente. Ministra, hay dos críticas. Primero, ¿por qué no se habla derechamente de terrorismo? Y segundo, ¿es muy poca la plata? Bueno, nosotros estamos haciendo importantes esfuerzos para, con el presupuesto que tenemos, poder atender a las urgencias ciudadanas y, sobre todo, en materia de seguridad y costo de la vida. Por eso desplegamos el plan Chile Apoya, por eso aprobamos el aumento, ¿cierto?, del salario mínimo y en materia de seguridad hemos destinado recursos importantes a fortalecer la dotación de carabineros, una mejor distribución de carabineros, pero también de sus implementos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia y el apoyo a la PDI y a sus procesos y a sus procedimientos es fundamental dentro de este anuncio. Entonces, más allá de los catálogos que se puedan utilizar o los conceptos, nosotros tenemos crimen organizado y tenemos un plan que se ha anunciado para la persecución del crimen organizado que tiene distintas expresiones, robo de madera, trata de personas, etcétera. Hoy el presidente Boric hizo una autocrítica diciendo que tal vez fueron muy duros en la forma en que criticaron el manejo de la pandemia del gobierno anterior. ¿No habría que hacer una autocrítica también a lo duros que fueron ustedes cuando se decretó el estado de excepción por parte del presidente Piñera? Ustedes lo rechazaron en su momento y ahora están ocupando esa misma herramienta. ¿Se equivocaron ahí también? Lo que pasa es que cuando uno vemos que un gobierno aplica como política pública para la zona solo o particularmente medidas que tienen que ver con el despliegue de las fuerzas de armas, acompañado por cierto de temas de inversión, pero en ausencia de diálogo político y social para resolver los problemas de fondo, entonces efectivamente vemos que es una medida parcial que apunta simplemente a la confrontación y no el diálogo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en vez de aplicar el estado de excepción en los términos que se aplicaron en el gobierno anterior, que tuvo además dificultades y también consecuencias complejas para el sector, estamos haciéndolo en rutas para poder proteger la labor o el desarrollo estratégico, ¿cierto?, del despliegue de servicios básicos, etcétera, y por otro lado para fortalecer la labor de las policías en materia preventiva y la persecución del crimen organizado, y esto, insisto, acompañado de un diálogo que apunte al meollo del problema, que tiene que ver con la restitución de tierra, y por eso un eje fundamental del plan Buen Vivir tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, con una duplicación del presupuesto para la compra de tierra y con estos diálogos preparativos que se han estado dando para los diálogos que van a constituir los parlamentos territoriales acompañados de Naciones Unidas. Queremos presentar otro tema, ministra, porque otro de los anuncios importantes que dejó esta cuenta pública fue la reforma del sistema de pensiones y de salud, que podrían tener cambios bastante radicales, incluyendo una pensión garantizada universal de 250.000 pesos. Vamos a revisar la nota y seguimos conversando.
Cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250.000 pesos. Uno de los anuncios más esperados de la cuenta pública lo habló como diputado, también como candidato, lo anuncia como presidente. No me diga, eso es bueno para nosotros, po. Muy bueno porque yo tenía una pensión baja. Me parece excelente, muy bien. Bueno, yo soy pensionada de la AFP, así que 250 más está súper bien. ¿Cuándo? Será en agosto, cuando el gobierno ingrese al Congreso el proyecto de reforma de pensiones y antes de responderle a Gabriela de dónde salen los fondos, el presidente hizo énfasis en los actuales ahorros que hay en las AFP. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales. ¿De dónde sale la plata para aumentar las pensiones? ¿Se acaban las AFP? Si bien no se dijo en la cuenta pública, fue la ministra del Trabajo quien tuvo las explicaciones. Este aumento a pensión base universal, es decir, para todas las personas como un derecho social y por un monto de 250.000 pesos, va a estar estrechamente ligado al avance de la reforma tributaria. Usted ha hablado de un sistema mixto en que haya solidaridad, haya también ahorro. ¿Hay algún lugar para las AFPs en ese sistema o los AFP se van a acabar? Sin duda, uno de nuestros compromisos de gobierno ha sido reformar el sistema de pensiones de acuerdo a la seguridad social y las AFP no han sido consistentes con ese modelo. No fue lo único anunciado ni lo único urgente. La salud, ¿para qué le digo? Y se merecen toda la gente que está esperando en operarse, amiguito. Mucha gente que está esperando 6 años, 5 años. Al término de nuestro mandato, nos preocuparemos de que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días. Y toda cirugía de mayor riesgo sea resuelta antes de 6 meses. Esa promesa además fue acompañada de lo que se presentará también en el Congreso y de lo que se habló durante la campaña, la reforma al sistema de salud. Sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios. Debate que se ha dado desde que apenas era una idea. ¿Qué pasará finalmente con las ISAPRES? La propuesta que crea un Fondo Universal en Salud termina con las ISAPRES como las conocemos hoy. El FUS mancomuna los aportes fiscales y las contribuciones obligatorias de las personas. Por lo tanto, quienes destinan su 7% hoy día a las ISAPRES ya no lo hará, sino que destinará ese dinero al Fondo Universal de Salud. El presidente también prometió disminuir el copago al sistema público de salud para personas de tramos C y D de FONASA, la puesta en marcha de 3 centros regionales de resolución para cirugía mayor en Coquimbo, Valparaíso y la Araucanía, los que se encargarán de reducir los tiempos de espera, la construcción de 12 centros de salud mental comunitaria y tramitar ante el Congreso el proyecto que establecerá el derecho a la eutanasia. Pasarán los días y quizás otra cuenta pública y ahí se verá entonces si lo que se pronunció se concretó o por el contrario seguirá siendo una promesa. Bueno, lo veíamos, fue tal vez el tema más aplaudido en la cuenta de hoy, estos 250.000 pesos de pensión básica universal al aprobarse la nueva reforma previsional. Ministra, ¿cuándo podrían ser esos 250.000 pesos realidad para todos los mayores de 65 años? Bueno, la reforma previsional, como decía la ministra del Trabajo, está comprometida para el mes de agosto. La tuvimos que adelantar porque entendemos que hay una urgencia importante de nuestros pensionados. Esto es una deuda que arrastramos hace mucho tiempo. De hecho, esto sería la tercera vez que se intenta reformar y esperamos que la tercera sea la vencida. Los anteriores gobiernos han fracasado. Han fracasado y por eso hemos recogido también la experiencia que han tenido los gobiernos anteriores. Esto, cómo se han dado los debates, cuáles han sido los problemas que se han enfrentado. Pero nuestro compromiso es que la reforma previsional garantice como mínimo, ¿cierto?, de manera universal los 250.000 pesos y sobre esa base, que es con cargo a los impuestos generales, a partir de la reforma tributaria, podamos construir mejores pensiones en un sistema de seguridad social. Por eso se supera las lógicas de la AFP y la AFP de llegar a existir son complementarios, seguros aparte, pero no constituyen el sistema de seguridad social. Nosotros, como esperamos que se ingrese en agosto, a partir de un debate que es tripartito, ¿cierto?, que involucra a distintos actores, que va a tener también una discusión prelegislativa y que esperamos que a través de esa legitimación social pueda tener un avance más expedito en el Congreso para que esto sea una realidad cuanto antes, porque la verdad es que nuestros adultos y adultas mayores no pueden seguir esperando mucho más. Para entenderlo, si se dice que es un sistema mixto, o sea, va a haber ahorro individual y también, por cierto, va a haber mucho mayor componente solidario. Ese ahorro individual, si no hay AFPs, ¿quién lo va a invertir? ¿Quién lo va a gestionar? ¿El Estado?
Lo que pasa es que yo creo que confundimos de repente las cosas. El sistema de seguridad social tiene distintos mecanismos. Hay un aporte individual del empleador y del Estado, ¿ya? Y eso constituye el sistema de seguridad social que tiene más principios, ¿ya? De ahorro individual, ahorro colectivo y solidaridad. Porque también necesitamos construir una sociedad más solidaria para garantizar pensiones justas. Esto es lo que recomiendan los organismos internacionales como el OIT. Y por otro lado, por otro lado, si tú quieres adicionalmente a esto tener un ahorro distinto, bueno, como en una sociedad donde hay actores privados en juego, tú eres libre de hacerlo, pero no constituye parte del sistema de seguridad social que el Estado tiene que garantizar como derecho para todos y todas. Entonces, son cosas distintas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con salud. Nosotros necesitamos superar esta lógica de que la salud que me entrega una sociedad, un país, depende de cuánto tengo en el bolsillo. Por eso el Fondo Único de Salud, y que va a partir obviamente con disminuir el copago del Fondo EID en FONASA, que es un avance importante para los más vulnerables. Hablemos de salud precisamente. El senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, tiene una pregunta al respecto. En vez de terminar con la salud de primera y segunda clase, fortaleciendo FONASA y terminando con las distorsiones del sistema privado de salud, haciéndose seguimiento a la ley del cáncer, a su registro y también a los cuidados paliativos, el gobierno prefiere poner temas de cuarta o quinta generación como la eutanasia. Ministra, hágase cargo. ¿Por qué darle prioridad a la eutanasia y no a otros temas que considera más relevantes el senador Chaguán? Es que tenemos otros temas que son sumamente relevantes. Como lo decía, en materia de salud tenemos ahí inversiones importantes para lo que es salud mental, pero también el plan para disminuir listas de espera, ¿ya? Para operaciones que son, bueno, quirúrgicas, y que hay un desafío de la ministra de Salud mandatado por el presidente de la República, con una inversión importante también para aquello. Entonces estamos con un enfoque tanto en el corto plazo, disminuir el copago del Fondo EID de FONASA. Ahí, a propósito de lo que decía el senador, si no estamos haciendo cargo de FONASA. Por otro lado, las inversiones para lo que es salud mental y disminución de las listas de espera, y lo que es estructural, que es la reforma de pensiones, y que mencionó el presidente de la República, que tiene como base fundamental tener un fondo único de salud para que los recursos del Estado lleguen a todos sin distinción. Eso tiene que ver, obviamente, con la reforma estructural que esperamos que a fines de este año puede ingresar, y que además queremos va a estar muy relacionado con lo que pase con el plebiscito de salida del proceso constituyente. Hubo también temas económicos relevantes, anuncios en ese sentido, proyectos para incentivar la productividad, y también críticas del presidente Boric al mecanismo utilizado para subir el precio del gas natural. Lo calificó como un abuso y anunció un proyecto para fijar las tarifas en ese mercado. Revisamos esos anuncios y seguimos analizándolos con la ministra vocera. Las reacciones post cuenta pública tuvieron repercusiones, sobre todo en el sector económico. Una estrategia posible, y que a nuestro juicio del gobierno es la ideal en este caso, es avanzar a la tarificación. Es decir, y mandar un proyecto de ley que lo que va a implicar en la práctica es que va a existir un organismo que va a fijar la tarifa de esta empresa de gas natural. Todo a raíz de las prácticas que la empresa Metrogas venía realizando desde el 2016. Pero por ahora poco se conoce cuál será este organismo. Lo que sí dejó en claro el ministro de Economía es que el ideal de este gobierno es tarifar los precios. Nosotros creemos que hay que pasar de un esquema de regulación más suave, como el que existía ahora, a un esquema de regulación, digamos, más enérgico, más riguroso, que permita que efectivamente las tarifas no suban. Medidas donde no todos están de acuerdo. Los expertos en la materia indican que tarifar un mercado donde existe competencia es arriesgado. No me parece una buena idea, dadas las características del sector. Yo pensaría que la regulación que tiene hoy día, que es una regulación blanda, que básicamente una regulación de rentabilidad, me parece una regulación adecuada. La fijación de precios son para sectores que no hay ninguna competencia. Te fijas, son los famosos llamados monopolios naturales. Por ejemplo, el agua potable. O la luz o el servicio de aguas servidas. El hecho es que Metrogas, al ir en contra del espíritu de la ley, provocó que se estén comenzando a tomar medidas más duras en el mercado. Lo que hizo esta empresa, en este caso Metrogas, va más allá de lo correcto como debe operar un mercado que le da servicio a las personas. La industria no puede ser fuente de aprovechamiento a costa de los consumidores. Por ello, respecto a los antecedentes aportados por la Fiscalía Nacional Económica en los sobreprecios en la distribución del gas natural, el CERNAC será parte de la demanda que ha presentado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile ante el Juzgado Civil.
De esta forma, el Servicio Nacional del Consumidor se suma a la demanda ya presentada por la CONADECUS en noviembre del año pasado, donde se espera una multa económica e incluso la disolución de la empresa AGESA. Intentamos obtener una declaración de Metrogas, pero optaron por no referirse al tema. Otro tema aparte es el gas licuado, donde ya es casi un hecho que ENAP tendrá un rol clave en la distribución mayorista. Vamos a fortalecer la competencia incluyendo un nuevo actor, que es ENAP. Van a ser 4 horas y además ENAP va a tener eventualmente una coordinación con municipio, en fin. El problema es que hay riesgo, y lo hemos visto, es que estas empresas de alguna manera pueden empezar a entrar en pérdida y subsidiar, ¿te fijas?, con impuestos generales. Por otro lado, el presidente habló sobre la tan esperada reforma tributaria, donde indicó que este mes se dará a conocer la propuesta, la que busca principalmente generar mayores recursos. Va a presentar una visión de conjunto de todo lo que es la reforma tributaria, pero esta a su vez se va a separar en distintos proyectos, dependiendo de las características de los impuestos, en algunos casos el estado de tramitación de algunas iniciativas anteriores y también el destino de los recursos. Impulsar el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas es otro plan del gobierno. Aquí se debe considerar la adaptabilidad y la gradualidad. Anuncios económicos de la primera cuenta pública del presidente. Seguimos conversando al respecto con la ministra vocera Camila Vallejo. Ministra, hasta ayer la posición del gobierno era el tema de fijar las rentabilidades de la empresa Metrogas y de la empresa Gas Natural, que es también lo que pedía la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué se cambia ahora y se pasa derechamente a fijar tarifas, que es lo que se anunció hoy? Mira, el presidente mandató al ministro de Energía y al ministro de Economía a resolver rápidamente cómo enfrentar la situación. Nosotros creemos que efectivamente igual hay que recoger las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, pero nos parece que lo más natural en un mercado que de todas formas respecto al gas natural está bien concentrado, ¿cierto?, en una empresa, porque hay que diferenciar los mercados. Yo creo que es súper importante poder entender que uno es el gas natural, y otro es el gas licuado. El gas licuado es el que se entrega mediante cilindros, ¿cierto?, donde ahí también tenemos la propuesta que entre a jugar un rol ENAP en la distribución de cilindros de gas licuado, y por otro lado el gas natural, que es el que llega por cañería. Y en eso Metrogas es la empresa. Entonces, en mercados que están monopolizados, creemos que lo mejor es tender, como pasa en electricidad, como pasa incluso en transporte, a poner tarifas, ¿ya?, y tarificar. Por eso el presidente ha mandatado a los ministerios a presentar un proyecto en esa línea, porque creemos que puede ser lo más efectivo para resolver ese problema en específico, pero sin dejar de lado el problema que está asociado al costo en general del gas, como por ejemplo pasa con el gas licuado, y por eso va acompañado de otras medidas. Y además, ver cómo fortalecer el tema de las sanciones, además las compensaciones a los consumidores cuando se producen situaciones de abuso, es parte de las tareas también que se ha encomendado para precisamente, sí, presentar como iniciativa. Al anunciarse que el CERNAC se hace parte de la demanda que está presentada, ¿se quiere lograr que haya una indemnización a los usuarios? Sí, bueno, nosotros creemos que esto porque uno siempre puede mejorar la legislación, y eso es una tarea importante que está encomendada a los ministerios, pero también cuando se ve y se visualiza que hay una vulneración del espíritu de la ley, porque siempre pueden haber resquicios. Entonces, cuando se está permanentemente buscando resquicios para vulnerar el espíritu de la ley, creemos que hay que frenar eso. Y nosotros consideramos que entonces lo más adecuado es que CERNAC se haga parte de esta demanda que ha presentado la agrupación de consumidores, para que de alguna manera se puedan aplicar no solamente sanciones, sino que también compensaciones. Esperamos que eso llegue a puerto. Se anunció también la presentación de una reforma tributaria ya este mes de junio, muy rápidamente. Y se habla, entre otras cosas, que va a ser grabando rentas mineras, también cerrando algunos espacios que hoy para la elección, y también grabando a las altas rentas. ¿Grabar a las altas rentas es otra manera de decir impuesto a los súper ricos, con otro nombre? Bueno, es parte de nuestros compromisos programáticos, no solamente volver a desintegrar el sistema para poder hacer que empresas paguen por un lado y personas por otro, ya que es lo más transparente y limpio, sino que también los impuestos patrimoniales, royalty minero, ¿cierto?, impuestos verdes, entre otras materias. Como le decía el ministro de Hacienda, nosotros tuvimos diálogos tributarios que están a punto ahora ya de culminar, están en su fase final. Estos diálogos tributarios nunca se habían hecho en la historia del país, porque en general se discute muy
a puertas más cerradas, entre expertos, ¿cierto? Una discusión mucho más de elite, lo que se da en los temas tributarios, porque cuesta comprender, cuesta a veces manejar estos temas, parecen muy técnicos. Y ahora por primera vez abrimos la discusión en todas las regiones a distintos actores para construir un pacto fiscal que nos permita no solamente avanzar en mayor justicia tributaria, mayor transparencia del sistema, sino que también financiar cambios sustantivos que están comprometidos en el programa de gobierno. Entonces nosotros estamos planteando distintos mecanismos que han estado en discusión. El resultado de estos diálogos van a estar prontamente, ¿cierto?, el mes de junio, para que a finales de junio, en 30 de junio, se ingrese el proyecto con una discusión prelegislativa también con los parlamentarios, que es súper importante. Y ahí, por ejemplo, pensión básica universal, que es lo que mencionábamos anteriormente, los 150.000 pesos, parte importante de la condonación de las deudas educativas, la deuda histórica de los profesores y profesoras, que también es algo, creo que hay consenso de que hay que resolver, ¿cierto?, y reparar, entre otras materias, el Sistema Nacional de Cuidados, etcétera. Entonces, estamos planteando una reforma tributaria de cara al país con diálogo social para habilitar cambios profundos y sostener financieramente derechos sociales fundamentales que en nuestro país no están garantizados. ¿Será entonces la primera reforma, la primera gran reforma al entrar? Es la primera gran reforma y esperamos harto apoyo no solo en el Congreso, sino que de la ciudadanía, porque insisto, esto no es una reforma solamente técnica, sino que tiene una importancia política trascendental en los cambios que queremos empujar de aquí adelante. Ministra Camila Vallejo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Muy buenas noches. por la entrevista. Buenas noches.